buenos días o buenas tardes según la hora en que esté usted viendo este vídeo, este programa. Mi nombre es Francisco López Barrios, he sido periodista durante muchos años de mi vida, pues yo diría que casi 40, y he trabajado en diferentes medios, ¿no? Y de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en Granada, que es mi ciudad natal, pues fui director y fundador del suplemento, el primero que hubo en la historia del periodismo andaluz, que se llamó Cuadernos del Mediodía. Y en el Diario de Granada, que es un diario en el que también participé en la fundación del diario. Y después, sobre todo, he trabajado y he vivido en Madrid. Y en Madrid, pues bueno, he dirigido publicaciones, como por ejemplo la revista Injuve, he sido redactor jefe de diarios nacionales, como por ejemplo El Independiente, donde fui redactor jefe del área de cultura, espectáculos, con crítica literaria, con crítica de cine, etcétera. Y en fin, pues he pasado a lo largo de una carrera tan amplia, pues por cantidad de medios y pues en Radio 3, por ejemplo, también en la radio, pues he hecho crónicas políticas, comentarios de actualidad política, y en televisión española, en la primera y en la segunda cadena, pues también, como soy muy pesado, pues también ahí le di la lata a la gente haciendo programas de libros, ¿no? El último fue Entre Líneas, en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, la primera y la segunda cadena. Y el primero fue, voy a contar una anécdota divertida, fue al final del franquismo, yo era muy joven entonces, y como dato curioso, hubo un momento de apertura en las instituciones que controlaban el régimen de Franco, en los medios de comunicación, etcétera, y nombraron director de los servicios informativos de televisión española a Juan Luis Cebrián, que luego fue director del diario El País. Y Juan Luis se rodeó de jovencillos que éramos, pues, lo que podíamos llamar progres, en fin, de partidarios de la democracia, luchadores por la democracia, etcétera. Y entonces resulta que el programa mío, que se llamaba Telerevista de Arte y Cultura, pues lo veía doña Carmen Polo de Franco, nada menos. No porque le interesara lo que yo decía, sino porque sacábamos muchas exposiciones de cuadros y tal, y eso a doña Carmen le gustaba. Y entonces se dio orden de que, como le gustaba a doña Carmen, la parte de pintura la rodáramos con película Kodak color, que era lo único que se usaba, yo creo, en aquel momento en Prado del Rey, en televisión española, y la parte de literatura, como no le interesaba a nadie, fue en blanco y negro. De manera que era un programa que era como una especie de cebra, ¿no? A rayas, ¿no? De repente salían las cosas en color, un cuadro, y de repente seguía un escritor estupendo, fue en blanco y negro, ¿no? Bueno, anécdotas de estas tengo a montones después de tantos años de periodista. Además de periodista, he sido escritor desde muy pronto, desde muy joven. Publiqué mi primera novela en 1976 en la editorial Acal, se llamaba Dicen que Ramón Ardales ha cruzado el Rubicón, y luego pues gané el Premio Ciudad de Granada de novela, y yo no estaba contento con que ganaba premios y la crítica me hablaba bien de mis libros, pero no estaba muy contento de cómo iba la cosa. Entonces dejé de escribir, o por lo menos dejé de publicar. Y estuve sin publicar un montón de años, hasta que al cerrarse el diario El Independiente me retiré al campo, con la indemnización compré una pequeña finca en Almería y de repente descubrí el mundo del campo, que era el que yo quería siempre haber conocido, ¿no? Y me llevé allí mi biblioteca, que era una biblioteca un poco grande, tenía 14.000 volúmenes, o sea que era una señora biblioteca. Y que por cierto también la gente que venían, amigos del campo, me decían, ¿y usted, Francisco, usted ha leído todo esto? ¿Y cómo no se ha vuelto usted loco? Y yo siempre les decía, ¿y cómo sabe usted que no estoy loco? Si me he venido aquí a vivir a este sitio esterial lleno de lagartos y de tarántulas. En fin, lo pasé muy bien esos años de campo y ahí volví a escribir. Y ahí empecé a hacer un libro de relatos antes de ganar el premio de la crítica, que también tuve la suerte de ganarlo, por un libro también de relatos. Ahí decía en el campo, en Almería, empecé a escribir este libro que ahora presento en Granada y que tiene un título un poco largo, se llama La caza, captura y muerte de la abuelita hispánica en una casa de lujo de una ciudad de lujo sometida a la más rigurosa de las democracias y repleta de padres honestos y niños felices. Bueno, ese es el título del libro, es el título de uno de los relatos, pero de eso ya hablaremos después. En fin, gané algunos premios, como he comentado. He tenido una vida pues de periodista ajetreada, a mí me gustaba la acción también. Estuve 3 meses con la guerrilla saharaui antes de que se pusiera de moda ir al Sáhara y participé en algunas acciones. Crucé el muro del Sáhara, estuvieron a punto de matarme, y ahora se va a hacer una película sobre todos esos episodios. Y, en fin, he tenido la suerte de sobrevivir a muchas circunstancias difíciles, de compartir con otros muchos compañeros
las fases de enfrentamiento democrático para traer otra vez las libertades a España, y he tenido la suerte también de que algunos de mis libros pues le gusten a personas de tanto peso como los que mañana vienen a presentarme, que son Antonio Sánchez Trigueros, catedrático de Teoría Literaria de la Universidad de Granada, y Manuel Ángel Vázquez Medel, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Bueno, el título del libro ya lo he comentado, La caza, captura y muerte de la abuelita hispánica en una ciudad de lujo, bueno, pues repleta de niños, de padres honestos y niños felices, etcétera, etcétera. ¿Qué es el libro y por qué he escrito este libro y por qué tiene ese título tan largo? Bueno, pues como antes he comentado, dejé de escribir durante unos años y se publicó este mismo libro en una edición mucho más pequeñita, con los relatos, son 6 relatos más cortitos y menos elaborados, pues se publicó en una pequeñísima editorial de Mojácar, que es un pueblo de Almería en el que yo he vivido muchos años. Y, y tuvo cierto éxito. Hubo un cuento, un buen día me encontré con que un señor crítico literario había publicado de uno de los cuentos, de uno de los relatos, precisamente de este, de la Casa Captura y Muerte, de la abuelita hispánica, pues que era un relato perfecto. Y a mí aquello me llegó al alma porque tenía ciertas dudas, no estaba a gusto con la forma de escribir, y eso me llegó al alma y dije, oye, pues mira, si hay una sola persona que crea en lo que estoy haciendo, ¿cómo no voy a creer yo? Y tengo que seguir. Y retomé esa vocación literaria que había dejado un poco cansado, un poco por dudas respecto a mi calidad como escritor. Bueno, pues retomé la literatura y tuve la suerte de que con el siguiente libro, pues gané el premio de la crítica de Andalucía, el premio Andalucía de la crítica, es como se dice realmente. Y con un libro que lleva 2 relatos, que se llamaba Yo soy todos los besos que nunca pude darte. Y a partir de ahí, pues seguí publicando en una editorial, además de Granada, que tiene la ventaja de que no me corta, ni me exige, ni me aconseja que haga una cosa u otra, y recuperé este libro, La caza, captura y muerte, que a mí me gusta mucho, que estoy muy orgulloso de él. Lo recuperé trabajado, ampliado, corregido, en fin, tiene que ver con la anterior edición, pero digamos que es un libro parecido al anterior. Pero los argumentos básicos son los mismos. Y este es el libro que ahora sale a la calle y que yo espero que algún lector pues, se pueda interesar. Son 6 relatos breves con personajes. Yo estoy muy interesado en cambiar, renovar la temática. Estoy harto de folletines y de folletones y de novelas de estas que se publican ahora como churros. Renovar la temática y también cuidar muchísimo el lenguaje. De tal manera, en la novelística actual todos hablan lo mismo. El chofer, el señorito del cortijo, el profesor de universidad. Yo quiero cuidar muchísimo el lenguaje en términos generales y luego en términos particulares que cada personaje tenga su propia dimensión lingüística también. De manera que esos son los 2 ejes de mi literatura. Renovación temática, profundización lingüística y, si se me permite ya, la tercera pata, que también algunos críticos lo han notado, es la incorporación de la estructura poética al lenguaje narrativo. No hacer poemas narrativos, sino incorporar la técnica al acto de escribir y de narrar. Bueno, y ahora ya estamos llegando al final de este pequeño viaje literario. La editorial que publica el libro es la editorial Dauro. Es una editorial granadina que distribuye dentro de las capacidades y las posibilidades de las editoriales no muy grandes, pues distribuyen las plataformas convencionales como Amazon, por ejemplo, o como el Corte Inglés, por ejemplo, estos libros, este concretamente. Y luego también, por supuesto, en las librerías de Granada, también en algunas librerías del resto de España. Y en fin, pues es una editorial que está en los últimos tiempos, pues ha publicado 2 premios, incluido el mío, de la crítica literaria andaluza, 2 premios Andalucía de la crítica, y que procura pues ir cuidando un poco la presentación y ir teniendo ya un aire de editorial importante. Bueno, el libro se presenta en un lugar emblemático, tradicional de la cultura de Granada, que es el Centro Artístico, que dirige Celia Correa Góngora, y bueno, pues lo fundaron pues una serie de gente en los años, el siglo pasado, pues entre otros, un tío abuelo mío, Ángel Barrios, pero en fin, con otra gente importante como Falla, como, pues intelectuales que en esa época vivían y trabajaban en Granada. Y
Y bueno, pues ahí se va a presentar, es un espacio, es un ámbito de una gran solera literaria, y vienen a presentarlo pues dos figuras, en fin, yo le estoy muy agradecido a los dos, ¿no? Uno es Antonio Sánchez Trigueros, que es catedrático de Teoría Literaria de la Universidad de Granada, y otro que viene, es profeso desde Sevilla y se da el palizón a ir en autobús desde Sevilla y solo para esta presentación, que es Manuel Ángel Vázquez Medel, uno de los grandes especialistas en la poesía de Juan Ramón Jiménez, catedrático de literatura española de la Universidad de Sevilla. Y en fin, pues una persona a la que estas cosas que yo hago pues le suelen interesar. De manera que solo me queda pues agradecerle a todos, a los presentadores, a la editorial, a todos los amigos, a las personas que están detrás de esta cámara que me permite dirigirme a vosotros, a ustedes, y agradeceros a todos la atención y por supuesto si tenéis interés en ampliar un poco el conocimiento sobre el libro, pues en la página web de Dauro Ediciones, de la editorial de Granada, pues ahí se puede leer algunas páginas para tener una idea de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, porque hay de todo, ahí está tiros en el libro. Y también si tenéis algún interés en contactar conmigo para cambiar impresiones, algunos que lo hayáis leído, que os ha parecido y tal, pues en mi correo pues podéis hacerlo perfectamente sin ningún problema. Muchas gracias.